20:27, tenemos más información en esta noche. No han sido muchos los condenados por temas de malversación y corrupción en nuestro país, por más que hubo innumerables hechos de corrupción. Sí. Estamos hablando de gente que zafó, que prolongó, que estiró, que se escapó, que lograron que se prescriban las causas. Por eso que hoy estamos hablando de una sentencia histórica, no solamente por el robo o lo que se cree que se robó, sino porque no es común que autoridades de primer nivel, digamos, caigan condenadas por corrupción. Y después de eso también, si bien es cierto, algunas son condenadas por hecho de malversación de fondos o algo relacionado al patrimonio que acumularon en el ejercicio de alguna función pública, lo primero que se me ocurre a mí al pensar, al recordar alguna condena, es alguna que haya tenido o en la cual se haya suspendido la posibilidad de que vayan a la cárcel, con suspensión de la ejecución. Claro. Y hoy veíamos ya, antes de la pausa, veíamos las escenas. Porque una cosa es la letra, Sí. la condena, pero cuando termina la sentencia, te ponen las esposas y tenés que irte a la cárcel, claro que cambia la situación. Claro. Para los políticos que en general sienten que nunca les va a llegar la justicia. No sabemos si en este caso realmente hay todavía justicia, tenemos que esperar, pero de entrada una sensación muy fuerte de ver a gente que estuvo en el Ministerio de Agricultura llevada a la cárcel. Escuchamos y compartimos a continuación, Diego, si te parece, lo que era la condena y parte de lo que mencionaban en este caso desde el tribunal, y después vamos a ir ahondando más en detalles. Escuchen. Consideramos justo que los hoy acusados cumplan, en el caso del señor Enzo Cardoso, la pena privativa de libertad de 10 años, en el caso de Maristela Suárez, la pena privativa de libertad de 10 años, en el caso de Rodi Godoy, la pena privativa de libertad de 7 años. El tribunal ha verificado el cumplimiento, ha verificado si en otras etapas del proceso penal los mismos han tenido algún tipo de medida cautelar y ha considerado que este caso reúne los requisitos previstos en el artículo 242 para dictar la prisión preventiva. Efectivamente, se trata de un hecho punible grave por las características que hemos explicado que reúne la comisión de estos hechos punibles cometidos por los hoy acusados, y eso exacerba evidentemente el peligro de fuga, razón por la cual consideramos que a esta altura se cumplen todos los presupuestos para dictar la prisión preventiva de los acusados y disponemos su inmediata reclusión en los centros penitenciarios de acuerdo a las disponibilidades que tengan las autoridades administrativas. Bueno, ahí estaba entonces parte de lo que era ya la sentencia. Estamos hablando de 10 años Sí. para Enzo Cardoso, 7 años para Godoy. Es una sentencia que se consideran, vamos a ver cómo para la Fiscalía. Exactamente. Y en este caso ya queremos hablar, porque estamos detallando que habría y que un tribunal ya confirmó que hubo un desvío de fondos de más de 68 mil millones de guaraníes, dinero que tenía que ir a parar a campesinos, a un programa frutihortícola de nuestro país, a donde jamás ha llegado esa suma de dinero durante la administración de estos exministros de Agricultura. Queremos saludarlo ya rápidamente al fiscal del caso, quien de hecho siguió todo este tema. Veíamos semanas atrás también, y vamos a comentar seguramente ya con el agente Rodrigo Estigarribia, la cantidad de trabas procesales que en cierto momento también tuvo esta causa. Fiscal, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Fernanda. Buenas noches, Diego, y a toda la audiencia. ¿Cómo estamos? Gracias, doctor, por atendernos súper bien. ¿Cómo finalmente quedan contentos, digamos, como Ministerio Público con las condenas? ¿Creen que es lo que corresponde? Habían pedido un poco más de años, tengo entendido. El Ministerio Público solicitó la pena privativa de libertad de 12 años para Enzo Cardoso, 13 para la directora y de 8 años para Rodi Godoy. Sin embargo, hoy se obtuvo una condena de 10 años para un ministro y 7 para el otro ministro. En este sentido, puedo decirte que hay que analizar la cuestión, pero prima facie puedo decirte que es un logro de un equipo de trabajo. En esta causa trabajaron fiscales hace mucho tiempo, y también el juicio oral se llevó adelante todos los días de 7 a 5 de la tarde. Vale decir que es un logro básicamente del sistema
llegar a estos resultados. Doctor, para entender un poco el caso, más allá del tecnicismo que tiene que ver con el Código Penal, ¿esta gente robó la plata? Básicamente lo que se le atribuye a ellos es que firmaron desembolsos por 68.000 millones sin que exista un proyecto previo. Estamos hablando de actividades agropecuarias. Vale decir que según lo que establece el rubro presupuestario, para que se autorice el desembolso de estas sumas de dinero necesariamente tiene que existir un proyecto de factibilidad. Sin embargo, los acusados desembolsaron estas sumas sin que exista estos proyectos, lo que desencadenó que vaya a una federación y finalmente no se cumpla con la finalidad y se perjudique no solo al Estado paraguayo, sino que también a las familias, a la comunidad y al país todo, puesto que estamos hablando de una actividad que es fundamental para el país, que es la actividad agropecuaria. Para retrotraernos un poco en los antecedentes fiscal, ¿cómo empieza todo esto? ¿En qué momento se detecta este desvío? ¿Cómo empieza esa investigación? Los hechos son del año 2012, entre el 2013. A mediados del 2013, el Ministerio de Agricultura detectó que existían transferencias millonarias sin que puedan visualizarse proyectos, y es así que el mismo Ministerio de Agricultura realizó la denuncia. Inmediatamente la fiscal en ese momento era la fiscal Claudia Riccioni, realizó las primeras diligencias y se constituyó a centenares de comités a los efectos de verificar si efectivamente se entregaron estos insumos. Y finalmente se pudo corroborar que, por ejemplo, decía que se entregaba 100.000 kilos de semillas de tomate, pero no se hacía esto, ¿verdad? Es así que se empezó a indagar sobre las facturas, e inclusive hubieron facturas falsificadas, y en este contexto se procedió a la imputación y el Ministerio Público cumplió con su rol en el plazo establecido y aproximadamente en entre el 2014 y 2015 formuló acusación, y recién el año pasado pudimos destrabar esta audiencia e hicimos hoy el juicio oral, o sea, el resultado ahora, que fue durante aproximadamente 2 meses. Pero también tengo que destacar que en esta misma causa ya hay otros condenados, que son los presidentes de las fundaciones, que fueron condenados a 11 años, 8 años, 12 años respectivamente. Fiscal, 11.000 kilos de semilla, el ejemplo que usted puso, de esos 11.000 kilos de semilla no hubo ni siquiera un porcentaje que se entregó como para hacer pasar como que el dinero se estaba usando realmente en eso. Básicamente, según lo que se pudo probar en el juicio oral, que fueron testigos de la defensa, o sea, que eran los presidentes y tesoreros, comparecieron al juicio y se le mostró el acta de entrega y se le dijo, ustedes recibieron esta cantidad de semillas de tomate. Y ellos dicen, no, nosotros no recibimos esto, recibimos semillas, una bolsa de semillas de locos, por ejemplo. Después se le preguntaba, ¿recibiste esto de insecticida? No, no. Y se reían, o sea, que en realidad daba mucha impotencia porque estas personas se reían de la situación, porque en realidad nunca recibieron lo que decían las actas respectivas. Y el ejemplo que dio el tribunal en este sentido es que estos rubros tienen una finalidad, que es la reactivación de la economía familiar campesina. Sin embargo, si es que le das una bolsa de papa o una bolsa de semilla a una familia campesina y no le dotas de capacitación o de los implementos respectivos, no se cumple con la finalidad. Acá en el juicio se probó que inclusive iban hasta el mercado de abasto y se le entregaba 2 o 3 bolsas de papas a las personas. ¿Qué pasa? Posteriormente van, claro, bolsas de papas, literalmente. Y esto es algo que impactó muchísimo, porque hubo una filmación, se le entregaban las bolsas de papas, se le transportaban en una Toyota del año hasta la parada de colectivo para que los campesinos alcen sus bolsas de papas en los colectivos. Obviamente que esto no cumple con la finalidad. Y esto está todo en YouTube, no es público. Perdón, doctor, ¿puede reiterar eso? En una camioneta, ya nos imaginamos qué camioneta, del año le alzan a los campesinos atrás con la bolsa de papa y le dejan para tomar el colectivo. Sí, con las bolsas, y le daban 300.000 guaraníes por persona. O sea que la impotencia de los testigos, en este caso víctimas, porque aparte del Estado, del patrimonio del Estado, o sea que tu dinero, mi dinero, el dinero de todos, que son 68.000 millones, los afectados directos son los beneficiarios, como te dije, los campesinos, sus familias, las comunidades y todo el sistema económico nacional. Y eso es lo que se aprobó en el juicio, y hoy se obtuvo esta condena con una sentencia, por lo menos hasta el momento, que
que da una sanción a los autores. Los perjudicados directos, ya decía usted, fiscal, somos todos finalmente en la cadena económica, o sea, es sacarle un plato de comida a comunidades campesinas que podían haber llegado a vivir de eso, pero los afectados directos, ¿cuántos campesinos debían ser en su momento beneficiados con este tipo de programas y no fueron? Y estamos hablando de aproximadamente 198 comités multiplicados por 20, ¿verdad? Estamos hablando de miles de personas directamente afectadas, que aparte de afectar, como te digo, a estas personas en particular, también afecta a la familia en sí y a toda la cadena económica, porque se tienen que comprar con esta plata, se tenía que comprar los insumos como son las semillas, se tenía que pagar a las capacitaciones respectivas y esto no sucedió. Te digo que los campesinos al declarar sonreían y reían de la impotencia, inclusive reclamaban al tribunal que por favor se haga justicia, que ellos están desprotegidos, ¿verdad? Y esto fue lo que se probó en el juicio y finalmente el tribunal de sentencia, luego de 2 meses de trabajo, esto fue algo arduo, son 110 tomos, también teníamos decenas de testificales de campesinos que tenían que venir por sus medios, inclusive contribuíamos para darle el almuerzo a esta gente, ¿verdad? Y fue lamentable la situación, pero finalmente el sistema funciona. Esto es un ejemplo, debe ser un mensaje como ustedes están mencionando, y es algo histórico. Es la primera vez que se condena por un monto tan elevado y es la primera vez también que una de las pocas veces donde se otorga la prisión preventiva. ¿Y hay posibilidad de recuperar lo defraudado, doctor? Sí, justamente en la condena anterior, mi representación ya comunicó a la Procuraduría que ya inició las acciones civiles, y en este caso, eventualmente cuando quede firme, también se realizarán las acciones pertinentes para la recuperación del dinero, que es lo importante desde mi óptica, y eso se encarga la parte civil con las consecuencias civiles respectivas, y todos son solidariamente responsables, vale decir que alguien tiene que responder con sus bienes. ¿Ellos tienen incremento en sus bienes que no pudieron justificar en su momento? Se hizo una investigación patrimonial y por lo menos en la etapa investigativa respectiva no se pudo determinar que hubo un enriquecimiento ilícito, por lo menos hasta ese momento. Más adelante no te podría confirmar o negar, eso ya sería una estrategia investigativa, pero prima facie lo que te puedo decir es que hay una condena por lesión de confianza y estafa, donde los perjudicados fueron los campesinos y todos nosotros. Fiscal, ¿quién era quién en estas 3 personas que hoy fueron condenadas? ¿Qué hacía Enzo Cardoso? ¿Qué función cumplía en el esquema casi delincuencial? Digo, no solamente en sus funciones administrativas. Rodi Godoy y también la directora del área financiera, tengo entendido que es la tercera condenada, ¿verdad? Así mismo. Enzo Cardoso y el señor Rodi Godoy eran los ministros. Sucesivamente, primero fue Enzo Cardoso, posteriormente en el 2013 fue Rodi Godoy, y la señora María Estela era la directora administrativa y financiera, quien se encargaba de hacer la solicitud de transferencia al Ministerio de Hacienda, sin que existan los proyectos. O sea que la ley es muy clara, la ley de presupuesto dice que para que se hagan este tipo de transferencias deben existir proyectos de factibilidad, vale decir, si es que esta actividad va a generar algún tipo de beneficio a la comunidad que va a ser beneficiada. En caso contrario no se puede hacer el desembolso, pero en estos casos ni siquiera existían proyectos que analizar. Doctor, un hecho no sé si es llamativo, pero en el caso de Cardoso tenía defensor de la defensa pública. Por lo general suelen tener abogados privados en estos casos de corrupción, o suele ocurrir que gente de la defensa pública asuma la defensa. En principio podría decirte que todo paraguayo tiene el derecho a la defensa, sí, ya sea pública o privada. Esa ya es una cuestión dependiente, y yo como agente fiscal también tengo que velar por las garantías de todos los procesados. No, claro, pero digo, es llamativo, ¿verdad? Porque por lo general suelen ser más bien abogados de estudios privados cuando se hablan de estos montos, y este caso recayó en el doctor Arce, que tuvo que ejercer la defensa, sin discutir, claro, el derecho a la defensa que tienen. No podría hacerte un juicio de valor, Diego, te soy sincero, porque me aboco exclusivamente a defender la teoría del caso mediante las pruebas. Obviamente que las conclusiones en los alegatos lo dimos sobre la base de las pruebas, y eso es independientemente a quién sea la defensa. Para mí no es llamativo porque no puedo hacer un juicio de valor. Pero ya pasó antes, doctor.
Sí, hay casos donde personas que están procesadas por montos importantes intervienen defensores públicos. Ya. Así que estas personas tienen que ir ¿cuándo a la cárcel? ¿Cuándo tienen que entrar a la cárcel efectivamente? Y hoy, inmediatamente después de la sentencia, las personas fueron esposadas y se le dio la prisión preventiva, que es una medida cautelar, inmediatamente. Ahora, la defensa habla de que van a plantear por la inmunidad de uno de ellos, la inmunidad parlamentaria, porque ahora se desempeña como parlasuriano, que se revoque esa medida fiscal. Sí, esas son cuestiones que fueron planteadas en su momento, que fueron rechazadas y por lo menos te puedo hablar objetivamente, en la Constitución del 92 no está la figura del parlasuriano y tampoco habla de inmunidades. Y las inmunidades deben estar establecidas en la ley y especialmente en estos casos, si no está en la ley, tiene que estar en la Constitución Nacional. No figura entonces, podría llegar a rechazar. Si te pones a fijar, prácticamente en estas elecciones ya no se van a elegir parlasurianos, o sea que no es un órgano constitucional. Claro, porque esa sería un poco, claro, de hecho la Constitución es previa, digamos, al Parlamento del Parlasur. Pero interesante, porque es uno de los puntos que se discute ahora. Bueno, sí, perdón, Fernanda. No sé, me quedé un poquito con la tercera persona, con Maristela Azuaga. Su función un poco en todas estas acusaciones, ¿en qué se centra exactamente, decía fiscal? Ella es la directora administrativa. Sí. ¿Quién ejerce la dirección administrativa? Eso está en la ley, o sea que no es algo que concluyó por hipótesis el tribunal y el Ministerio Público. La ley orgánica del Ministerio de Agricultura establece que el director administrativo debe velar y resguardar el patrimonio de la institución. Vale decir que si es que existe alguna irregularidad, es la primera que tiene que estar reclamando esto, pero sin embargo ella, sabiendo que no existían estos proyectos, de igual manera ordenó que se hagan las transferencias respectivas a esta federación en particular y también a otros comités que fueron en el 2012. ¿Y o sea que el rol de director administrativo es muy importante. Y esto está, las funciones o la función de precautelar el interés patrimonial está establecida en la ley, ni siquiera en una resolución administrativa. La ley orgánica es clara en cuanto a la función. ¿Ella estuvo en las dos administraciones, doctor? Estuvo en las dos administraciones. Inició con el señor Enzo Cardoso y posteriormente estuvo en la de Rodrigo Godoy. Bueno, doctor, ¿qué condena realmente? Porque bueno, esto sí es totalmente de impresión personal, pero es fuerte la imagen de ver gente que quizás les entrevistamos nosotros, les tuvimos en los medios, con los micrófonos, verles esposados. Para nosotros es como impactante, pero es más impactante que se haya desviado una plata ahí sobre la que hay tanta expectativa social además, porque después te salen a decir que no, que la reforma agraria es mentira. Claro que va a ser mentira si se maneja de esta manera. Así que, doctor, por el trabajo hecho, creemos que hay motivos para decir felicidades. Gracias, Diego. En realidad, esta situación es beneficiosa para todos nosotros como ciudadanos y ojalá que de aquí a un tiempo no sea raro ver a personas que meten la mano en nuestros bolsillos que vayan presas, ¿verdad? O sea que esa debe ser la costumbre, tenemos que estar acostumbrados a eso. Se está iniciando un proceso y tengo que destacar nuevamente que esto es gracias a un equipo de trabajo y a todo el sistema judicial y también dar esperanza a la ciudadanía de que sí se puede luchar contra la corrupción. Solamente depende de nosotros y depende también de los medios de comunicación que hagan saber esta circunstancia. Por eso el agradecido soy yo por el espacio. Gracias. Brevemente nomás, ¿es la señora Azuaga la que termina cayéndose en el juzgado? La verdad, Diego, que al momento de dictarse la resolución yo salí inmediatamente. Esto tengo que decirle, la seguridad también en ese sentido es importante porque eran momentos muy tensos. Me fui al baño y estuve encerrado ahí porque hubo griterío y tuve que quedarme encerrado en el baño. ¿Verdad? Son gajes del oficio que no tendría que suceder, ¿verdad? Pero no te puedo decir porque no me quedé a ver eso. O sea que te soy sincero, la prisión preventiva no puede poner contento a nadie, sí que se lleve adelante la justicia, ¿verdad? Y hacer lo que corresponde. ¿Y usted fue amedrentado en cierto momento, fiscal, por eso es que tanto tiempo tuvo que quedarse ahí encerrado en el baño? No, pero mi visión es siempre la preventiva. Ok, bueno, fiscal, le agradecemos mucho por su tiempo, muy amable. Gracias a ustedes. Gracias, doctor. 68.000 millones de guaraníes, 2
periodos. Se tenía que ir a campesinos, no solamente para tirarle una bolsa de papa y tirarle al colectivo como hacían. Y la cantidad de semillas, lo que tendría que ser eso una producción. 100.000 kilogramos de Una semilla. vergüenza. Y se te reían los campesinos ahí en el juicio y te decían, no, me daban una bolsa y me mandaban a mi casa. ¿Cómo se va a reactivar así Enzo Cardoso ese sector? fue elegido para la Suriano cuando ya estaban estas denuncias. Sí. Igual fue elegido. Y ahora quería valerse un fuero que según la Fiscalía no existe. Tendrá que ir a la cárcel. Esto es lo que está pasando ahora. Inspección médica, inspección de salud y a la cárcel 2 exministros y una administradora. Es fuerte. Sí. 7 años de prisión. Lo cierto y concreto es que mañana, decía el abogado de Enzo Cardoso, va a pedir que se revoque la prisión que le da. El doctor Carlos Arce, que es defensor público, a Sí. nosotros nos llamaba la atención, el doctor Estigarribia decía que no es raro que esto ocurra. Pero ya vamos a seguir hablando de